Hola, estamos en otro ejercicio más, una aplicación del cálculo vectorial hacia la química. Tenemos una molécula de metano, CH4, en la cual vamos a calcular el ángulo vincular. Estamos suponiendo que las coordenadas de los átomos son estas que tenemos aquí. Entonces lo primero que tienen que hacer es graficar. Vamos a graficar para poder tener una idea clara de qué es lo que tenemos que realizar. Entonces vayan graficando, tracen los ejes del octante y a partir de los ejes del octante vamos localizando los puntos. Comenzamos con el átomo de hidrógeno, el hidrógeno 1, que está en el origen. Entonces aquí tendríamos el hidrógeno 1, vamos a señalarlo. Vamos por el hidrógeno 2, que dice 1 en X. Como son cantidades pequeñas, vamos a darle aquí una magnitud grande para que nos alcance a graficar. Se vea bien la gráfica. 1 en X, y luego dice 1 en Y, recta paralela al eje Y, y sería la unidad. Aquí tendríamos 1 en Y. Y 0 en Z. Entonces aquí tendríamos el hidrógeno 2. Hidrógeno 3 dice 1 en X, 0 en Y, vamos aquí, no nos movemos, y luego 1 en Z, hacia arriba, la unidad. Y entonces aquí tendríamos el hidrógeno 3. Vamos a señalarlo, hidrógeno 3. Vamos ahora por el hidrógeno 4, 0 en X, no nos movemos, estamos aquí, y luego dice 1 en Y, hacia la derecha una unidad, 1 en Y, y luego 1 en Z, hacia arriba 1. Entonces aquí tendríamos el hidrógeno 4. Lo señalamos. Y finalmente vamos por el átomo central, el carbono. El carbono dice 1 medio en X, entonces estaría aquí a la mitad, aquí es la unidad, estaría aquí a la mitad, 1 medio en X. Luego dice 1 medio en Y, a la derecha. La unidad estaría aquí así. Y 1 medio lo tendríamos aquí a la mitad. Y finalmente 1 medio en Z, hacia arriba. La unidad estaría aquí y la mitad la tendríamos aquí en esta parte, 1 medio. Y entonces aquí tendríamos el carbono, que sería el átomo central. Vamos a unirlos. A ustedes en química, cuando trabajaron la materia de química, se les mostró que el carbono era el átomo central y cumpliendo con la regla del octeto, los hidrógenos se enlazaban de esta manera. En química lo vieron así de manera plana, pero la realidad no sucede de esa manera, sino que hay que verlo de manera tridimensional, que es lo que estamos trabajando. Entonces ya dijimos carbono, átomo central, y los hidrógenos, va enlazado a los hidrógenos, de esta manera. Y entonces vamos a calcular el ángulo vincular. El ángulo vincular, si ustedes buscan en algún diccionario o en internet, la definición de ángulo vincular dice, es el que une un átomo de hidrógeno con un carbono y con otro hidrógeno. Es decir, vamos a calcular este ángulo, este ángulo, o este otro, o este otro. ¿Sí? Entonces podríamos calcular cualquiera de ellos. Vamos a calcular este ángulo de aquí. Este es el ángulo que vamos a calcular. Pues pudo haber sido ese ángulo, pudo haber sido este de acá, este otro, cualquiera. ¿Sí? Entonces vamos a calcular este. Vamos a trabajar con este ángulo en particular. Muy bien, pues entonces ya decidimos que vamos a calcular este ángulo. Y para calcular ángulos se utiliza el producto punto. Y para poder aplicar el producto punto está definido para vectores. Aquí no tenemos vectores, entonces lo que tenemos que hacer vectores. No dejen de hacer eso en este tipo de ejercicios. Entonces vamos a hacer un vector de carbono hacia H3 y le vamos a llamar U. Acá lo voy a indicar. U es el vector que va de carbono hacia H3. Y entonces carbono es el punto inicial, H3 el punto final. Por lo tanto, carbono, como es inicial, sería X1, Y1 y Z1. Hidrógeno 3, como es final,
sería x2, y2 y z2. Vamos a aplicar una fórmula que ya hemos utilizado con frecuencia, la fórmula que dice que x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1. Es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces estamos con carbono y H3. Y entonces la aplicamos y quedaría x2 menos x1. Lo voy a indicar. 1 menos 1 medio. Y2 menos y1. 0 menos 1 medio. Y z2 menos z1. 1 menos 1 medio. Vamos a simplificar. Y entonces si simplificamos quedaría de la siguiente manera. 1 menos 1 medio da 1 medio. 0 menos 1 medio da menos 1 medio. Y 1 menos 1 medio da 1 medio. Vamos a hacer lo mismo ahora. Ahora un vector de carbono hacia H4. Vean lo que les he dicho siempre, la dirección sí importa. Y la recomendación de que siempre tomen un mismo vértice para los dos vectores. Vean cómo estoy tomando este mismo vértice para ambos. Entonces, vector V de carbono hacia H4. Y entonces, carbono es inicial. Carbono seguiría siendo X1, Y1 y Z1. H4 es final. Entonces, H4 sería X2, Y2 y Z2. Misma fórmula, lo voy a hacer ya directo. X2 menos X1, 0 menos 1 medio, nos queda menos 1 medio. Y2 menos Y1, 1 menos 1 medio, nos queda 1 medio. Y Z2 menos Z1, 1 menos 1 medio, quedaría 1 medio. Y entonces ya tenemos el vector V, que es este. Teniendo estos dos vectores, ahora sí ya podemos calcular el ángulo que se forma entre ellos dos, aplicando la fórmula que ya habíamos visto del coseno inverso. Ángulo igual a coseno inverso de U por V entre magnitud de U y magnitud de V. ¿Qué nos falta? Nos falta encontrar el producto punto y las magnitudes. Vamos a efectuarlo, va el producto punto, U por V. Producto punto, entonces sería entre U y V, entre estos dos de aquí. Ya lo hemos visto, vamos a hacerlo directamente, primero por primero. 1 medio por menos 1 medio da menos 1 cuarto. Segundo por segundo, menos 1 medio por 1 medio da menos 1 cuarto. Y tercero por tercero, 1 medio por 1 medio da 1 cuarto. Se juntan los resultados y la respuesta sería menos 1 cuarto. ¿Por qué? Porque menos 1 cuarto y más 1 cuarto se elimina, nos queda nada más menos 1 cuarto. Ahora van las magnitudes, magnitud de U. Y sería la raíz de los cuadrados. Vamos elevando U al cuadrado, 1 medio al cuadrado nos da 1 cuarto. Menos 1 medio al cuadrado nos da 1 cuarto. 1 medio al cuadrado nos da 1 cuarto. Juntamos las tres cantidades y nos quedaría raíz de 3 cuartos. De hecho, la calculadora lo puede simplificar y lo deja como raíz de 3 sobre 2. Pero vamos a dejarlo así. Ahora va la magnitud del vector V. Magnitud de V. Y sería la raíz de los cuadrados otra vez. Entonces aquí está V. Menos 1 medio al cuadrado da 1 cuarto. 1 medio al cuadrado da 1 cuarto. Y 1 medio al cuadrado da 1 cuarto. Si juntamos las tres cantidades nos va a quedar lo mismo, raíz de 3 cuartos. Y entonces ahora sí ya tenemos todo para sustituir en la fórmula y hallar el ángulo. Vamos a sustituir y quedaría coseno inverso de U por V, que nos dio menos 1 cuarto. Entre la magnitud de U, que nos dio raíz de 3 cuartos. Por la magnitud de V, que nos dio también raíz de 3 cuartos. Ahí se puede eliminar, ¿no? Y queda 1 cuarto como el 3 cuartos, ¿no?
Y entonces si metemos este resultado a la calculadora nos va a dar 109.47 grados, que sería el ángulo que estamos buscando. Entonces aquí nos quedó 109.47 grados. Sí quiero mencionarles que cualquiera de los ángulos que hubiéramos calculado, ya sea este de aquí, este o este otro, el resultado sería el mismo, quedaría 109.47 grados. ¿Por qué? Porque la naturaleza es simétrica. Si no fuera así, si no fuéramos simétricos, si no fuera la naturaleza simétrica, tendríamos un brazo más grande que otro, una pierna más grande que otra, etc. ¿Sí? Entonces, debido a eso, cualquiera de los ángulos, el resultado sería el mismo. Entonces las matemáticas pueden corroborar esa parte que les estoy mencionando, la simetría que existe en la naturaleza. Y entonces aquí está una aplicación más de las matemáticas, del cálculo vectorial, porque luego es una de las principales preguntas que ustedes se hacen cuando uno es estudiante, ¿verdad? Y todo esto que estoy viendo, ¿para qué me sirve? Bueno, entonces hay muchas aplicaciones, aquí ya mostramos otra más de ellas. Entonces nos vemos en el siguiente video.